7 días. No es un número elegido al azar. No es una promesa de marketing diseñada para producir urgencia artificial en alguien que de otra manera no sentiría la necesidad de prestar atención. Es el número que aparece con una consistencia que resulta sorprendente cuando se estudia el patrón de los cambios genuinos en la experiencia de las personas que han atravesado transformaciones reales en sus vidas. 7 días antes. 7 días antes de que algo cambie fundamentalmente en la vida de una persona hay señales. No las señales dramáticas que las historias de transformación más populares describen. Las señales sutiles. El sueño que tiene una calidad diferente a la de los sueños ordinarios sin que al despertar puedas articular completamente que lo hace diferente. La conversación que va en una dirección que ninguno de los dos participantes eligió deliberadamente pero que ambos reconocen como distinta de las conversaciones habituales. La incomodidad específica que emerge sin causa externa obvia y que tiene la textura particular de algo que está a punto de moverse en lugar de la textura de algo que simplemente duele. El encuentro con un libro o un audio o una persona que en el momento parece circunstancial pero que en retrospectiva resulta ser el primero de una serie de eventos que en conjunto constituyeron el prólogo de lo que vino después. Este audio es ese primer evento para alguien. No para todos los que lo escuchan. No para todos los que lo encuentran. Sino para alguien específico que está exactamente a 7 días de un cambio que todavía no sabe que está llegando. Y que esta noche está recibiendo el primer mensaje. El primero de 7. Después del cual nada va a ser exactamente igual. ¿Eres tú esa persona? Hay una sola manera de saberlo. Seguir escuchando. Y observar lo que ocurre en los 7 días que siguen. Con la honestidad del observador que genuinamente quiere saber lo que está ocurriendo. Sin decidir de antemano lo que va a encontrar. Comenzamos. Capítulo 1. Los 7 días que preceden al cambio, el patrón que nadie documenta pero que todos reconocen en retrospectiva. Existe una práctica que los historiadores de la ciencia realizan cuando estudian los grandes descubrimientos y las grandes transformaciones del pensamiento humano que produce resultados consistentemente sorprendentes para quienes la encuentran por primera vez. La práctica consiste en examinar no el momento del descubrimiento sino el periodo que lo precedió. No el instante donde Newton formuló la ley de la gravedad o donde Darwin articuló la teoría de la evolución o donde Einstein desarrolló la relatividad especial. Sino las semanas y los meses inmediatamente anteriores a ese instante. Y lo que esa práctica revela con una consistencia que trasciende completamente las diferencias entre los descubrimientos específicos y las personas específicas que los realizaron es algo que los propios descubridores raramente reconocían en el momento en que estaba ocurriendo pero que en retrospectiva describían con una convergencia notable. El periodo que precede a los grandes descubrimientos tiene una cualidad específica. Una textura diferente a la del tiempo ordinario. Una densidad particular de eventos, de encuentros, de coincidencias y de sensaciones internas que al ser analizados en retrospectiva revelan una coherencia que no era visible desde dentro del proceso cuando estaba ocurriendo. Darwin en el periodo que precedió a la formulación de la teoría de la evolución describía en sus diarios una acumulación de observaciones que en el momento no tenían una narrativa unificadora clara pero que cada una añadía algo al edificio que se estaba construyendo en las capas más profundas de su pensamiento sin que él pudiera ver todavía la forma completa de lo que se estaba construyendo. Einstein en el periodo que precedió a la relatividad especial describía una sensación persistente de que algo en los fundamentos de la física clásica no encajaba completamente, que no podía articular con precisión pero que tampoco podía ignorar con la comodidad de quien simplemente acepta los paradigmas establecidos como la descripción definitiva de la realidad. Kekulé en el periodo que precedió al sueño de la serpiente que se mordía la cola describía años de trabajo que parecían no converger hacia ninguna solución clara pero que estaban acumulando una tensión creativa que eventualmente necesitaría encontrar una salida. Todos describían variaciones del mismo patrón. Un periodo de acumulación invisible. De maduración subterránea. De tensión creativa que se construye gradualmente sin que el proceso sea completamente visible desde dentro. Seguido de un momento de emergencia. De colapso de la tensión acumulada en una comprensión que la resuelve. De descubrimiento que en el momento parece repentino e inesperado pero que cuando se examina el periodo que lo precedió resulta ser la culminación inevitable de un proceso que llevaba tiempo preparándose. Y ese patrón, que los historiadores de la ciencia documentaron en los grandes descubrimientos, existe también en una escala más personal y más cotidiana en la experiencia de prácticamente cualquier persona que ha atravesado un cambio genuino en su vida.
No los cambios producidos por eventos externos que impusieron una nueva realidad sobre el sistema sin que el sistema estuviera preparado para recibirla. Sino los cambios genuinos. Los que emergieron desde adentro. Los que transformaron no solo las circunstancias externas sino la manera de relacionarse con las circunstancias. No la superficie de la vida sino la estructura desde la que la vida es habitada. Esos cambios tienen siempre su propio periodo de acumulación invisible. Su propio preludio. Su propia textura específica en los días que los preceden. Y cuando se aprende a reconocer esa textura, cuando se desarrolla la sensibilidad suficiente para percibir el preludio en el momento en que está ocurriendo en lugar de solo en retrospectiva, algo fundamental cambia en la relación con el propio proceso de transformación. Se deja de experimentar como algo que ocurre de manera aleatoria e impredecible en respuesta a eventos externos que están fuera del propio control. Y se comienza a experimentar como un proceso que tiene su propia lógica interna, su propia inteligencia, su propio ritmo, y cuyos prólogos, cuando se aprende a leerlos, ofrecen información precisa sobre lo que está llegando, sobre qué tipo de cambio está madurando, en qué área de la vida el proceso está más cerca de su punto de emergencia, y qué actitud y qué tipo de atención facilitarían el proceso en lugar de interferir con él. Esa capacidad de leer el propio proceso desde adentro es una de las habilidades más valiosas que cualquier ser humano puede desarrollar. Y es exactamente la habilidad que los 7 días de los que habla este audio están diseñados para cultivar. No como un objetivo abstracto que se alcanza en algún momento futuro después de años de práctica, sino como algo que puede comenzar esta noche. En los 7 días que siguen. En la observación específica que esos 7 días requieren. Ahora bien, ¿cuáles son las características específicas del patrón de los días que preceden al cambio? ¿Cómo se distingue el preludio del cambio genuino del ruido ordinario de la vida cotidiana? ¿Qué señales específicas anuncian que algo está madurando en las profundidades del sistema y que en algún momento de los próximos días o semanas va a emerger? La primera característica es lo que podría llamarse la incomodidad sin objeto. Una sensación difusa de que algo no encaja completamente que no puede ser adjudicada a ninguna circunstancia externa específica. No la incomodidad de un problema concreto que tiene soluciones concretas disponibles, sino la incomodidad más sutil y más significativa de algo que está en proceso de cambiar dentro del sistema mismo. Como la sensación de picazón bajo la piel que precede a la erupción de algo que estaba madurando en capas más profundas. No el picor de una herida que duele porque está infectada, sino el picor específico de algo que está creciendo, que está abriéndose paso, que está buscando su camino hacia la superficie desde las profundidades donde se estuvo formando. La segunda característica es la aceleración de las sincronicidades. En los días que preceden a un cambio genuino el número de coincidencias significativas tiende a aumentar. No las coincidencias estadísticas ordinarias que pueden explicarse cómodamente con la probabilidad aleatoria, sino las coincidencias que tienen esa cualidad específica del significado que Jung llamaba sincronicidad. Las que resuenan en algún lugar más profundo que la mente que evalúa probabilidades. Las que cuando se las nota producen una sensación de reconocimiento que va más allá de la sorpresa ordinaria ante lo inesperado. Como si el sistema estuviera siendo preparado desde múltiples ángulos simultáneamente para algo que ninguno de esos ángulos por separado puede producir pero que todos juntos están aproximando. Como si el campo de posibilidad que rodea al sistema estuviera volviéndose más denso en la dirección específica donde el cambio está madurando. Más cargado de potencial. Más activo en su producción de los encuentros y las coincidencias que el proceso necesita. La tercera característica es la calidad específica de los sueños. En los días que preceden a un cambio genuino los sueños tienden a volverse más vívidos. Más cargados emocionalmente. Más coherentes en su narrativa interna. Y frecuentemente más conectados con los temas y las preguntas que el proceso interior está trabajando. Capítulo 2. El primer día. La grieta en la superficie cuando algo que llevaba tiempo cerrado comienza a abrirse. Existe un fenómeno en la geología que los científicos que estudian la formación de las montañas y los movimientos de las placas tectónicas consideran uno de los más informativos sobre el estado interno de la corteza terrestre. Se llama la grieta de tensión. Y es exactamente lo que su nombre describe. Una grieta que aparece en la superficie de la roca cuando las fuerzas que actúan sobre ella desde adentro alcanzan un nivel de intensidad suficiente para comenzar a superar la resistencia que la solidez de la roca ha mantenido hasta ese momento. La grieta de tensión no es el terremoto. No es la erupción.
No es el evento dramático que desde afuera parece el momento donde todo cambia. Es lo que precede a todo eso. Es la primera señal visible en la superficie de un proceso que lleva tiempo desarrollándose en las profundidades donde ningún ojo puede observarlo directamente. Y para el geólogo que sabe leerla, esa grieta dice cosas precisas. Dice que las fuerzas internas han alcanzado un nivel específico de intensidad. Dice en qué dirección están aplicando esa presión. Dice cuánto tiempo probablemente falta antes de que el proceso que ella anuncia alcance su punto de mayor expresión externa. Y dice que el sistema ya no está en equilibrio estático. Que algo está cambiando. Que las fuerzas que producirán el cambio ya están activas y ya han superado el umbral de la invisibilidad que caracterizaba su fase de acumulación subterránea. El primer día de los 7 que preceden al cambio genuino tiene esa misma naturaleza. Es la grieta de tensión del proceso interior. El primer momento donde las fuerzas que llevan tiempo acumulándose en las profundidades del subconsciente alcanzan una intensidad suficiente para hacerse perceptibles en la superficie de la experiencia consciente. No de manera dramática. No de la manera que haría imposible ignorarlas o reinterpretarlas como algo diferente de lo que son. Sino de la manera sutil e inequívoca que caracteriza las primeras manifestaciones de los procesos más profundos. Como el primer signo de la primavera que para el ojo no entrenado es simplemente el día un poco más largo o la temperatura un poco menos fría, pero que para el ojo del granjero que conoce los signos anuncia con precisión que el periodo de crecimiento está comenzando. El primer día tiene una señal específica que lo distingue de los días ordinarios para quien sabe reconocerla. Es una sensación que emerge en algún momento del día, frecuentemente en los primeros minutos de la mañana antes de que la actividad del día haya establecido completamente su inercia habitual, de que algo que llevaba tiempo en una posición específica ha comenzado a moverse. No la sensación de que algo externo cambió. La sensación de que algo interno está diferente. Como si un objeto pesado que llevaba tiempo inmóvil en el mismo lugar hubiera sido desplazado de su posición con la suavidad suficiente para que el desplazamiento no produjera ningún ruido, pero con la definitividad suficiente para que quien conoce bien ese espacio interior note de inmediato que algo ya no está exactamente donde siempre había estado. Esa sensación es la grieta de tensión. Es la primera señal perceptible de que las fuerzas internas han alcanzado el umbral de la visibilidad. De que el proceso que estaba ocurriendo en la oscuridad de las profundidades ha avanzado lo suficiente como para que su presencia pueda ser sentida en la superficie. Ahora bien, la mayoría de las personas que experimenta esa sensación en el primer día no la reconoce como lo que es. La procesa de múltiples maneras diferentes que tienen en común una sola cosa. La reducen a algo más manejable. A algo que encaja mejor en las categorías conocidas de la experiencia cotidiana. Algunos la interpretan como cansancio. Esa sensación de que algo se movió en el interior puede ser procesada como simplemente el resultado de una semana difícil o de un sueño insuficiente o de la acumulación de un estrés que el sistema necesita procesar. Eso puede ser parcialmente verdadero. El cansancio puede estar presente. Pero la sensación de que algo se movió en el interior no es el cansancio. Es la grieta de tensión. Y el cansancio es la capa superficial que la cubre y que hace que sea más fácil ignorarla o reducirla a algo que el sistema ya sabe cómo manejar. Otros la interpretan como melancolía. Esa sensación de desplazamiento de algo que llevaba tiempo inmóvil puede producir una cierta tristeza difusa que no tiene un objeto claro. Como la nostalgia de algo que todavía no ha terminado pero que el sistema sabe que está en proceso de cambiar. Y esa melancolía también puede ser parcialmente verdadera. Los procesos de transformación genuina siempre incluyen una dimensión de pérdida porque lo que está llegando siempre implica que algo de lo que era se está yendo. No de manera traumática. No con el dolor agudo de una pérdida impuesta desde afuera. Sino con la melancolía suave y digna del reconocimiento de que algo que cumplió su función está completando su ciclo. Pero la melancolía no es la grieta de tensión. Es otra capa que la cubre. Y algunos la interpretan simplemente como uno de esos días raros donde el sistema no está en su estado habitual sin ninguna razón particular que lo explique. Lo que también puede ser verdad a nivel superficial. Pero que ignora completamente lo que está ocurriendo a nivel más profundo. Para reconocer la grieta de tensión cuando aparece en el primer día necesitas algo que ya mencionamos en el capítulo anterior y que vamos a explorar con mayor profundidad aquí. Necesitas la práctica de la observación sin interpretación inmediata. La capacidad de notar lo que está ocurriendo en el sistema sin apresurarte a asignarlo a ninguna de las categorías conocidas que lo haría familiar y por lo tanto manejable y por lo tanto menos amenazante para la inercia que el sistema establecido siempre prefiere.
La observación sin interpretación inmediata es la práctica de simplemente notar. Hay algo diferente hoy en la manera en que el sistema se siente. Sin la pregunta inmediata siguiente de qué lo causó y cómo puede ser resuelto, que convierte la señal en un problema a gestionar antes de haberla escuchado completamente. Simplemente notar. Con la atención tranquila del geólogo que observa la grieta de tensión. Que no llama a los equipos de emergencia de inmediato. Que no ignora la grieta tampoco. Simplemente la observa. La mide. Registra sus características. Nota en qué dirección se orienta. Con qué velocidad está creciendo. Que nos dice sobre las fuerzas que la produjeron y sobre lo que probablemente está llegando. Con la precisión informada de quien sabe que la grieta contiene información. Que no es un accidente ni un problema ni una señal de que algo está saliendo mal. Es una señal de que algo está saliendo. Emergiendo. Abriéndose paso desde las profundidades hacia la superficie. Con la inevitabilidad de todos los procesos que alcanzan el punto donde la presión acumulada supera la resistencia de la superficie. Y que desde ese punto no pueden evitar seguir adelante. Ahora quiero decirte algo específico sobre lo que el primer día de los 7 requiere de ti más allá de la observación. Requiere una calidad de receptividad que es ligeramente diferente de la receptividad ordinaria. No la receptividad de quien está abierto a recibir cosas agradables y beneficiosas y confirmadoras de lo que ya espera. Capítulo 3. El segundo y tercer día, la aceleración invisible, cuando el proceso interno comienza a moverse más rápido de lo que la superficie puede percibir. Existe un concepto en la física del movimiento que describe con precisión matemática algo que la experiencia cotidiana conoce intuitivamente pero que raramente articula con la claridad que esa precisión ofrece. El concepto es la aceleración. No la velocidad. La aceleración. La velocidad describe qué tan rápido algo se está moviendo en un momento dado. La aceleración describe qué tan rápido está cambiando esa velocidad. Y la diferencia entre los dos es fundamental para entender lo que ocurre en el segundo y el tercer día de los 7. Porque el segundo y el tercer día no son simplemente una continuación del movimiento que el primer día inició. Son el periodo donde ese movimiento se acelera. Donde la velocidad del proceso interno que el primer día hizo perceptible en la superficie no solo continúa sino que aumenta. De maneras que desde la superficie todavía pueden no ser completamente visibles. Porque la aceleración no siempre es inmediatamente perceptible desde dentro del sistema que la experimenta. Como cuando estás en un vehículo que acelera suavemente en una autopista recta. Si la aceleración es gradual y consistente, puede pasar un tiempo considerable antes de que tu sistema nervioso registre claramente que la velocidad es significativamente mayor de lo que era antes. No porque la aceleración no esté ocurriendo, sino porque la percepción subjetiva de la velocidad requiere un punto de referencia externo o una aceleración suficientemente brusca para activar los sistemas de detección del cambio que el cuerpo y la mente tienen disponibles. El proceso interior que ocurre en el segundo y el tercer día de los 7 es exactamente esa aceleración suave en la autopista recta. Está ocurriendo. Con una intensidad que al final de los 7 días resultará evidente cuando se mire hacia atrás al periodo completo. Pero que desde dentro del segundo y el tercer día puede parecer simplemente una continuación de lo que comenzó el primer día sin nada particularmente notable que lo distinga. Lo que distingue al segundo y al tercer día no está en la experiencia consciente superficial. Está en lo que ocurre en las capas donde el proceso de preparación para el cambio tiene su sede más profunda. En el subconsciente, donde la consolidación de lo que el primer día inició está ocurriendo con la eficiencia que el procesamiento nocturno del sueño REM produce. Donde las conexiones que el primer día comenzó a establecer están siendo reforzadas y expandidas. Donde la integración sistémica de la nueva información está alcanzando territorios más distantes y más fundamentales de la arquitectura subconsciente. Donde la velocidad del proceso interno está aumentando aunque la superficie todavía no muestre claramente los efectos de esa aceleración. Para entender por qué la aceleración del segundo y el tercer día ocurre principalmente en las capas invisibles, necesitas entender algo sobre la naturaleza del cambio subconsciente que tiene una analogía directa en la física. La analogía es con el calentamiento de un sólido. Cuando calientas un sólido como el hielo, lo primero que ocurre no es visible desde afuera. El calor que está siendo absorbido por el hielo en las primeras etapas no produce ningún cambio en la temperatura del hielo que puedas medir con un termómetro. El termómetro marca la misma temperatura que antes. Pero algo está ocurriendo. El calor no está desapareciendo. Está siendo absorbido por el proceso de reorganización de las moléculas de agua que constituyen la estructura del hielo.
rompiendo los enlaces de hidrógeno que mantienen a esas moléculas en la estructura rígida y ordenada que define el estado sólido, creando el desorden molecular que es la condición previa al cambio de estado. Y en ese periodo donde la temperatura no cambia aunque el calor esté siendo absorbido constantemente, los físicos hablan del calor latente. El calor que no produce ningún cambio visible pero que está haciendo el trabajo invisible que producirá el cambio de estado cuando el proceso haya alcanzado su completitud. Cuando todas las moléculas hayan acumulado suficiente energía para superar la fuerza de los enlaces que las mantenían en la estructura del sólido. Y cuando ese umbral sea alcanzado, cuando el proceso invisible haya completado su trabajo, el cambio de estado ocurre con una rapidez que desde afuera puede parecer repentina aunque desde adentro del proceso fue el resultado de todo el calor latente que se fue acumulando durante el periodo invisible. El hielo no se convierte en agua gradualmente a lo largo del tiempo de calentamiento. Se convierte en agua de manera relativamente rápida cuando el proceso de absorción del calor latente ha alcanzado su completitud. Esto es exactamente lo que ocurre en el segundo y el tercer día de los 7. Son los días del calor latente. Los días donde el proceso invisible de reorganización de las estructuras subconscientes está absorbiendo la energía del cambio que el primer día inició. Donde el trabajo de preparación para el cambio de estado está en curso a máxima intensidad aunque la temperatura en la superficie todavía no refleje esa intensidad. Donde la aceleración invisible está alcanzando la velocidad que producirá el cambio de estado cuando el proceso haya completado la preparación que los 7 días están realizando. Pero hay señales. Incluso en los días del calor latente hay señales que el observador entrenado puede percibir aunque sean más sutiles que las señales del primer día. La primera señal del segundo y el tercer día es la calidad específica de los sueños. El subconsciente que está en proceso de reorganización acelerada produce sueños que tienen una coherencia y una carga emocional que los distingue de los sueños ordinarios. No siempre de manera que sea fácilmente recordable al despertar. A veces solo como la resonancia que persiste durante la primera hora del día después de despertar. Una sensación difusa de que algo importante ocurrió durante la noche aunque no puedas articular completamente qué fue. Una certeza sin palabras de que el proceso que inició el primer día está avanzando aunque todavía no tengas acceso consciente a la naturaleza específica de ese avance. Esa resonancia matutina es el calor latente haciéndose perceptible en la frontera entre el sueño y la vigilia. Es la señal de que el trabajo invisible está en curso. De que el subconsciente está haciendo exactamente lo que necesita hacer para preparar el terreno para lo que llegará en los días posteriores. La segunda señal del segundo y el tercer día es lo que podría llamarse la mayor permeabilidad de los filtros habituales. En los días ordinarios el sistema tiene filtros muy activos que determinan qué tipo de información es percibida como relevante y qué tipo de información es descartada como irrelevante antes de que llegue al nivel de la atención consciente. Esos filtros son eficientes para la operación cotidiana. Capítulo 4. El cuarto día, el centro del proceso, el punto de equilibrio donde todo puede ir en cualquier dirección. Existe un momento en el proceso de cruzar un océano a vela que los marineros de todas las épocas han reconocido como el más psicológicamente complejo de la travesía. No es el momento de la partida aunque la partida tiene su propia carga emocional de lo que se deja atrás y la incertidumbre de lo que está por venir. No es el momento de la llegada aunque la llegada tiene su propia intensidad de la culminación de un esfuerzo prolongado y el reconocimiento de que algo importante fue completado. Es el momento del centro. El punto de la travesía donde el puerto de origen ya no es visible en el horizonte y el puerto de destino todavía no ha aparecido. El momento donde el marinero está genuinamente entre dos orillas. Sin el ancla de lo que dejó atrás que todavía era visible. Sin el horizonte de lo que está llegando que todavía no es visible. Solo el océano. En todas las direcciones. Con la sensación específica de estar completamente suspendido entre lo que era y lo que será. Sin poder regresar porque el viento ya no sopla en esa dirección. Sin poder adelantar el momento de la llegada porque la llegada tiene su propio tiempo. Solo estar ahí. En el centro. Con todo lo que ese espacio contiene. El cuarto día de los 7 es ese momento. El centro de la travesía. El punto donde el puerto de origen ya no es completamente accesible porque el proceso que inició el primer día ya modificó el sistema de maneras que hacen imposible el regreso completo a lo que era antes. Y el puerto de destino todavía no es completamente visible porque el proceso que producirá el cambio que estos 7 días anuncian todavía no ha llegado a su expresión completa. El cuarto día es el más delicado de los 7 precisamente por esa razón. Porque es el día donde el sistema está más genuinamente entre dos estados.
donde la solidez del estado anterior se ha aflojado suficientemente para que ya no provea la comodidad y la certeza que antes ofrecía. Pero donde la solidez del estado nuevo todavía no se ha establecido suficientemente para que pueda ofrecer esa comodidad y esa certeza en su lugar. Es el día de la máxima liminalidad, del máximo estado de umbral, del máximo estar entre. Y ese estado, como exploramos en capítulos anteriores cuando hablamos del estado liminal entre la segunda y la tercera noche, tiene simultáneamente la mayor vulnerabilidad y la mayor potencialidad de todo el proceso. La mayor vulnerabilidad porque el sistema que está genuinamente entre dos estados es el más permeable a cualquier influencia externa. El más susceptible de ser dirigido en cualquier dirección por las fuerzas que están presentes en ese momento. El más necesitado de la atención y la intención conscientes que pueden determinar qué fuerzas son las que tienen más acceso al sistema en ese momento de máxima permeabilidad. Y la mayor potencialidad porque ese mismo estado de máxima permeabilidad que crea la vulnerabilidad es también el estado donde la transformación más profunda y más genuina puede ocurrir. Donde lo que normalmente encontraría la resistencia de las estructuras establecidas puede entrar sin esa resistencia. Donde lo nuevo puede instalarse en las capas más fundamentales del sistema con la naturalidad que la permeabilidad del estado liminal permite y que la rigidez de los estados establecidos habitualmente impide. El cuarto día es el punto de equilibrio. El momento donde todo puede ir en cualquier dirección. Donde las decisiones de qué tipo de atención dar al proceso y qué tipo de influencias permitir que tengan acceso al sistema tienen un impacto sobre la dirección del proceso que es desproporcionadamente grande comparado con el impacto que esas mismas decisiones tendrían en cualquier otro día de los 7. Como la diferencia entre empujar un objeto pesado cuando está en reposo y empujarlo cuando ya está en movimiento. El mismo esfuerzo produce efectos radicalmente diferentes según el estado del objeto sobre el que se aplica. El cuarto día el sistema está en el estado donde el mismo esfuerzo de atención consciente produce efectos desproporcionadamente grandes. Donde la intención más clara y más honesta sobre la dirección del cambio que se desea que el proceso produzca tiene la mayor probabilidad de influir sobre la dirección que el proceso efectivamente tome. Donde lo que se hace con ese día determina en una medida que los otros días no determinan hacia dónde va la segunda mitad del proceso. Ahora bien, ¿qué se hace con el cuarto día? ¿Qué tipo de atención y qué tipo de intención maximizan el potencial del punto de equilibrio y minimizan la vulnerabilidad que ese mismo estado produce? La respuesta que emerge de todo lo que hemos explorado a lo largo de estos audios es consistente. El cuarto día requiere más quietud que los otros días. No más actividad. No más esfuerzo de comprensión o de análisis o de planificación sobre qué hacer con el cambio que está llegando. Más quietud. Más espacio interior. Más de esa capacidad de simplemente estar presente con lo que está ocurriendo sin el impulso inmediato de hacer algo con ello. Porque en el punto de equilibrio la quietud tiene una función específica que la actividad no puede cumplir. La quietud en el punto de equilibrio permite que el sistema se alinee naturalmente con la dirección del cambio que su naturaleza más profunda reconoce como correcta. Como el marinero que en el centro del océano suelta los controles de la vela por un momento y observa hacia donde el viento quiere llevar la embarcación antes de decidir si resistirlo o acompañarlo. Porque frecuentemente el viento que sopla en ese punto del océano tiene información sobre la dirección correcta que ningún mapa podría ofrecer con la misma precisión. La dirección natural de la inteligencia más profunda del sistema. La dirección que emerge cuando el ruido de la actividad habitual se aquieta suficientemente como para que pueda ser. Capítulo 5. El quinto y sexto día. La convergencia cuando las piezas que se dispersaron comienzan a encontrar su lugar. Existe un momento en el proceso de resolver un rompecabezas grande y complejo que cualquier persona que haya trabajado en uno reconoce de inmediato cuando lo escucha descrito aunque raramente haya pensado en él de esta manera. Es el momento donde las piezas comienzan a encontrar su lugar más rápido. No al principio del proceso cuando la mayoría de las piezas están dispersas y cada nueva pieza colocada requiere un esfuerzo considerable de búsqueda y de comparación y de prueba y de error antes de encontrar su lugar correcto. Sino en algún punto de avance del proceso donde las piezas que ya están en su lugar han creado suficiente contexto, suficiente imagen parcial, suficientes bordes reconocibles, para que las nuevas piezas que se buscan encuentren su lugar con una facilidad y una velocidad que al principio del proceso habría parecido imposible. El proceso no es lineal. Las primeras piezas son las más difíciles. Las piezas del medio requieren cada vez menos esfuerzo a medida que la imagen parcial que se va formando provee más y más contexto para identificar dónde va cada pieza nueva.
Y en algún punto que los jugadores de rompecabezas describen como el momento donde todo se acelera, el proceso cambia cualitativamente. Las piezas ya no requieren ser buscadas con el mismo esfuerzo deliberado. Parecen llamar la atención por sí solas. El ojo que recorre la superficie de las piezas dispersas se encuentra con una rapidez que sorprende la pieza correcta casi sin tener que buscarla conscientemente. Como si la imagen parcial que se está formando en el tablero hubiera creado una atracción específica hacia las piezas que le corresponden. Como si el patrón incompleto estuviera llamando a sus partes faltantes con una voz que solo el ojo que ya conoce ese patrón puede escuchar. El quinto y el sexto día de los 7 son ese momento en el proceso de transformación que estas jornadas están produciendo. Son los días donde las piezas comienzan a encontrar su lugar más rápido. Donde la convergencia se hace perceptible. Donde el patrón que las primeras fases del proceso dispersaron en el trabajo invisible de la reorganización subconsciente comienza a mostrarse con suficiente claridad como para que el sistema pueda empezar a percibir la forma de lo que está emergiendo. No completamente. No con la nitidez final que la conclusión del proceso producirá. Pero con suficiente claridad para que algo que en el cuarto día todavía era principalmente sensación y orientación sin forma completamente definida comience a tener contornos más específicos. Para que la pregunta que está cambiando comience a tener respuestas más concretas que las que el cuarto día podía ofrecer. Para que el proceso que llevaba tiempo ocurriendo en las profundidades invisibles del subconsciente comience a manifestarse en la superficie de maneras que la atención consciente puede percibir y reconocer y empezar a integrar en la narrativa de lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué forma toma esa convergencia perceptible en el quinto y el sexto día? ¿Cómo se manifiesta en la experiencia cotidiana el proceso de las piezas encontrando su lugar? La primera manifestación es lo que podría llamarse la claridad de la percepción selectiva. En el quinto y el sexto día el sistema que está en proceso de convergencia percibe con mayor facilidad ciertos tipos de información que en los días anteriores requerían mayor esfuerzo consciente para ser notadas. Específicamente percibe con mayor facilidad la información que es relevante para el cambio que está llegando. Como si la imagen parcial que se está formando en el tablero del rompecabezas hubiera creado exactamente esa atracción específica hacia las piezas que le corresponden. El sistema que está convergiendo hacia una nueva manera de relacionarse con cierto aspecto de su vida comienza a notar con mayor facilidad los ejemplos, los modelos, las evidencias de que esa nueva manera es posible y real y accesible. Los ve en las personas que lo rodean. Los escucha en las conversaciones que ocurren a su alrededor. Los encuentra en los libros que en ese periodo específico caen del estante. No porque esas evidencias no estuvieran disponibles antes del quinto y el sexto día, sino porque el sistema que está convergiendo está ahora sintonizado en la frecuencia donde esas evidencias existen. Está buscando con la parte del sistema que sabe exactamente qué busca aunque todavía no lo pueda articular completamente en lenguaje proposicional. Está reconociendo con la rapidez del ojo que ya conoce el patrón. La segunda manifestación de la convergencia en el quinto y el sexto día es la emergencia de comprensiones que tienen la cualidad específica de los insights que no vienen de ningún proceso deliberado de razonamiento. Vienen de la integración que el subconsciente realizó durante las noches de los días anteriores. De las conexiones que el procesamiento del sueño REM estableció entre informaciones que la lógica lineal de la vigilia no había conectado todavía. Del calor latente del segundo y el tercer día finalmente comenzando a expresarse como temperatura en la superficie. Esas comprensiones tienen una cualidad que las distingue de las comprensiones que el razonamiento deliberado produce. Son más completas, más integradas, menos fragmentadas. Como si en lugar de una sola pieza del rompecabezas estuviera llegando un conjunto de piezas ya ensambladas que se integran en el tablero como una unidad en lugar de tener que ser buscadas y colocadas individualmente. Esa completitud e integración de las comprensiones del quinto y el sexto día es la señal de que el subconsciente ha estado haciendo su trabajo en las noches de los días anteriores con la eficiencia y la profundidad que el procesamiento nocturno puede alcanzar cuando el material que tiene para trabajar es el que este proceso ha depositado. La tercera manifestación de la convergencia es quizás la más directamente perceptible en la experiencia cotidiana. Es el cambio en la calidad de la relación con el futuro que el quinto y el sexto día producen. En los días anteriores, especialmente en los días más liminales del proceso como el cuarto día, la relación con el futuro puede tener una cierta calidad de apertura sin dirección que aunque es el estado de máxima potencialidad puede también producir una cierta ansiedad en el sistema que está acostumbrado a tener un sentido más definido de hacia dónde se dirige. En el quinto y el sexto día esa ansiedad tiende a disminuir.
No porque el futuro haya perdido su incertidumbre objetiva, sino porque el sistema que está convergiendo comienza a tener una sensación más definida de la dirección en la que el proceso lo está llevando. Una orientación que ya no es completamente indefinida como la del cuarto día, sino que tiene contornos más específicos, aunque todavía no la forma completa y articulada que el séptimo día producirá. Capítulo 6. El séptimo día, la manifestación, cuando lo que estuvo en las profundidades finalmente llega a la superficie. En casi todas las tradiciones de sabiduría del mundo el número 7 tiene una asociación con la completitud que no puede explicarse simplemente por coincidencia cultural ni por la influencia de una tradición sobre las demás. Los 7 días de la creación en el Génesis. Los 7 chakras del sistema energético hindú. Los 7 colores del arco iris que Newton identificó no porque la luz los tenga necesariamente, sino porque su mente educada en esa cosmología los buscó y los encontró. Los 7 planetas de la astrología clásica. Los 7 notas de la escala musical que en algún momento de la historia humana fue establecida como la escala natural. Los 7 años que los textos alquímicos citaban como el periodo completo de la transformación del plomo en oro. El 7 aparece en las tradiciones de sabiduría de culturas tan distintas entre sí que su presencia simultánea solo puede ser explicada por una de dos maneras. O es una coincidencia estadística que no tiene ningún significado más allá del accidente histórico. O señala hacia algo en la naturaleza de los procesos de transformación genuina que puede ser descubierto de manera independiente por cualquier observación suficientemente honesta y suficientemente prolongada del patrón de esos procesos. La segunda explicación es la que las tradiciones de sabiduría ofrecen. Y es la que este audio adopta. No como un dogma que requiera aceptación ciega, sino como una hipótesis de trabajo que los 7 días que preceden al cambio genuino están diseñados para que verifiques directamente en tu propia experiencia. El séptimo día es el día de la manifestación. El día donde lo que estuvo en las profundidades durante los 6 días anteriores finalmente llega a la superficie con suficiente completitud como para ser reconocido como lo que genuinamente es. No como una señal. No como una insinuación. No como una orientación sin forma completamente definida. Como la cosa misma. Como el cambio que llegó. En su forma específica. Con sus implicaciones concretas. Con su presencia perceptible en la experiencia cotidiana de maneras que ninguno de los 6 días anteriores podía igualar en claridad y en especificidad. Pero para comprender correctamente lo que ocurre en el séptimo día necesitas entender algo sobre la naturaleza de la manifestación que este audio llama por ese nombre que puede ser malinterpretado si se lo toma en un sentido que no corresponde a lo que genuinamente describe. La manifestación del séptimo día no es necesariamente un evento externo dramático. No es necesariamente una circunstancia objetiva de tu vida que cambia de manera visible para cualquier observador. No es necesariamente el tipo de transformación que pueda señalar con el dedo a otra persona y decir aquí, esto es lo que cambió. La manifestación del séptimo día puede ser algo completamente interior. Una comprensión que finalmente llegó a su forma completa. Una certeza que se estableció en las capas más profundas del sistema con la solidez que distingue el conocimiento vivido del conocimiento intelectual. Una libertad específica que emergió en una área donde antes había constricción. Una capacidad que se actualizó en donde antes había un límite que el sistema experimentaba como propio de su naturaleza cuando en realidad era el resultado de la programación heredada que ya fue trabajada en el proceso de los 7 días. Una relación con algún aspecto de tu vida, contigo mismo, con otras personas, con el trabajo, con el dinero, con el propósito, que es cualitativamente diferente de la relación que existía antes de que el proceso comenzara. Eso es la manifestación del séptimo día. Y puede ser grande o pequeña en su apariencia externa. Pero en su profundidad interna siempre es la misma. Es la llegada de lo que llevaba tiempo madurando. Es el brote que rompe la superficie después de que las raíces llevaban días creciendo en la oscuridad donde ningún ojo podía verlas. Es el momento donde el calor latente que se acumuló durante el segundo y el tercer día finalmente se expresa como temperatura en la superficie. Es el punto donde las piezas del rompecabezas que el quinto y el sexto día fueron encontrando su lugar alcanzan la masa crítica donde la imagen es recognoscible. Es la culminación del proceso de 7 días. Que el séptimo día lleva a su expresión completa. Ahora bien, hay algo sobre el séptimo día que es importante comprender para no malinterpretarlo cuando llegue. El séptimo día no es el final del proceso. Es la culminación de este ciclo del proceso. La llegada de este nivel de transformación. Que es al mismo tiempo el punto de partida del siguiente ciclo.
Porque el proceso de transformación genuina no tiene un final. Tiene ciclos. Cada ciclo lleva algo desde las profundidades hasta la superficie. Desde el potencial hasta la actualización. Desde la posibilidad hasta la realidad. Y cuando ese ciclo se completa, cuando el séptimo día produce su manifestación específica, lo que llegó a la superficie no es el destino final. Es el nuevo punto de partida. La nueva base desde la cual el siguiente ciclo puede comenzar. Más profundo. Más amplio. Más capaz de llevar hasta la superficie cosas que este ciclo todavía no podía alcanzar. Los alquimistas lo llamaban el proceso de la rotación. El ciclo que se repite en espirales ascendentes. Donde cada vuelta de la espiral completa el mismo patrón de nigredo, albedo y rubedo que todas las vueltas anteriores completaron. Pero en un nivel más alto. Con más material disponible para la transformación. Con más capacidad de producir un oro más puro. El oro de la comprensión más profunda. De la libertad más genuina. De la vida más verdaderamente expresiva de lo que el ser más profundo siempre supo que podía ser. Y lo que este séptimo día produce es exactamente eso. El primer giro completo de la espiral. O el siguiente giro si ya has completado ciclos anteriores. La manifestación específica que este ciclo específico de 7 días llevó desde las profundidades hasta la superficie. Y que ahora está disponible. Para ser reconocida. Para ser recibida. Para ser habitada como el nuevo estado natural del sistema. Hasta que el siguiente ciclo comience. Con la siguiente incomodidad sin objeto. La siguiente aceleración de las sincronicidades. La siguiente intensidad de los sueños. La siguiente grieta de tensión. Voy a hacer una pausa aquí. No para interrumpir el proceso que estamos construyendo juntos en esta noche. Sino para hacer algo que me parece importante hacer directamente. Reconocerte. Llevas tiempo escuchando esto. En el estado específico de apertura que el umbral del sueño produce. Con la atención que un proceso como este merece. Y eso no es algo que ocurra automáticamente ni que sea el resultado de ninguna circunstancia externa que lo haya producido. Es el resultado de una decisión. La decisión de estar presente en lugar de ausente. De escuchar en lugar de solo oír. De permitir que lo que está llegando llegue en lugar de mantener la distancia habitual que tantas personas mantienen entre ellas mismas y cualquier cosa que pueda producir una transformación genuina. Esa decisión dice algo sobre quién eres en este momento. Sobre el nivel de preparación que alcanzaste. Sobre la maduración que el periodo anterior construyó en las profundidades donde el trabajo más importante ocurre sin que nadie lo vea. Y lo que esa decisión merece es que el canal donde vive este contenido sea parte de tu vida de ahora en adelante. No como una obligación. Como el reconocimiento de que el proceso que comenzó esta noche se profundiza con la consistencia de quien regresa. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Activa la campanita para que cada nuevo audio encuentre el camino hacia ti en el momento correcto. No el momento en que el algoritmo decida mostrártelo. El momento en que llegue. Que para alguien que tiene la atención que tú tienes siempre será el momento correcto. Y comparte esto con alguien que sientas que está en el primer día de sus 7. Que está sintiendo la grieta de tensión sin saber todavía qué es. Que tiene la incomodidad sin objeto de algo que está comenzando a moverse sin saber todavía qué es lo que se mueve. Ese gesto de compartir puede ser el primer día en el proceso de otra persona. El libro raro que les encontró. Que tú hiciste llegar. Porque tú estuviste aquí. Porque tú escuchaste. Porque tú decidiste que este proceso merece ser sostenido. Continuemos. Hacia el séptimo día. Hacia la manifestación. Hacia todo lo que estos 7 días tienen todavía para producir. Capítulo 7. Los sueños de los 7 días, el diario que tu subconsciente está escribiendo sobre el proceso. Existe una práctica que aparece en tradiciones tan distintas entre sí que su presencia simultánea en culturas que no tuvieron contacto durante los periodos en que esas tradiciones se desarrollaron solo puede explicarse por una cosa. Que señala hacia algo genuinamente útil sobre la naturaleza de los sueños y de la relación entre los sueños y los procesos de transformación interior que cualquier cultura que haya observado esa relación con suficiente honestidad y suficiente atención no puede dejar de reconocer. La práctica es el diario de sueños. No el diario de interpretaciones de sueños donde cada imagen es asignada a un significado predeterminado sacado de algún sistema simbólico establecido. Sino el diario más simple y más honesto de simplemente registrar lo que queda de la noche en los primeros minutos del despertar. Las imágenes. Las sensaciones. Los fragmentos de narrativa.
Las emociones que persistieron después de que las escenas específicas que las produjeron se disolvieron en el olvido que el despertar completo inevitablemente produce. Los personajes que aparecieron. Los espacios que el sueño habitó. Los objetos que tuvieron una presencia particular. Los momentos donde algo en el sueño produjo una intensidad que todavía puede ser sentida en el cuerpo aunque la escena que la produjo ya no sea completamente recordada. Esa práctica aparece en los textos médicos del antiguo Egipto donde los sacerdotes de los templos de incubación registraban los sueños de los suplicantes con una sistematicidad que permitía reconocer patrones a través del tiempo y establecer conexiones entre los estados de salud de las personas y las imágenes que sus sueños producían. Aparece en los textos griegos de los santuarios de Asclepio donde los sueños curativos que los suplicantes experimentaban durante la noche de la incubación eran registrados y comparados con los resultados que los tratamientos basados en esos sueños producían. Aparece en los textos de la tradición rabínica judía donde el análisis de los sueños era considerado una práctica espiritual seria que requería la supervisión de un maestro entrenado en la interpretación del lenguaje específico que la comunicación divina usaba en el registro onírico. Aparece en los textos islámicos medievales donde la ciencia de la interpretación de los sueños conocida como Ilm al-Tabir era considerada una de las ciencias religiosas legítimas y donde el texto fundacional de Insirin del siglo VIII sobre la interpretación de los sueños fue copiado y estudiado durante siglos. Aparece en los textos tibetanos del yoga del sueño donde el registro sistemático de los sueños era parte integral de la práctica contemplativa que buscaba mantener la continuidad de la conciencia a través de los estados de vigilia y de sueño. Y aparece en la práctica psicoanalítica de Freud y Jung donde el diario de sueños era considerado el instrumento más valioso disponible para el trabajo de exploración del subconsciente que el psicoanálisis proponía como el camino hacia la comprensión y la transformación de los patrones que determinan la experiencia de vida. Todas esas tradiciones tan radicalmente distintas en sus contextos culturales, en sus cosmologías subyacentes, en sus metodologías específicas y en sus objetivos declarados, coincidían en reconocer algo fundamental sobre los sueños. Que los sueños son comunicación. Que el subconsciente utiliza el lenguaje específico de las imágenes oníricas para comunicarse con la consciencia sobre el estado del proceso interior que la consciencia ordinaria no puede observar directamente. Y que registrar esa comunicación, darle existencia fuera del mundo interior donde se produjo a través del acto de escribirla o de articularla en palabras que pueden ser revisitadas con la atención que merecen, es una de las prácticas más poderosas disponibles para quien está en un proceso de transformación genuina. Ahora bien, en el contexto específico de los 7 días que este audio está describiendo, el diario de sueños tiene una relevancia particular y una utilidad específica que va más allá de su utilidad general como práctica contemplativa. Porque los sueños de los 7 días, los sueños del periodo que precede al cambio genuino, tienen características específicas que los distinguen de los sueños de los periodos ordinarios y que cuando son reconocidas aportan información directa y precisa sobre el estado del proceso y sobre lo que está llegando. El primer tipo de sueño específico de los 7 días es lo que podría llamarse el sueño de preparación del terreno. Estos sueños aparecen frecuentemente en los primeros días del proceso, especialmente en el primer y el segundo día. Capítulo 9. El libro que continúa escribiéndose porque los 7 días no son el final sino el comienzo de algo que no tiene fin. Existe una comprensión sobre la naturaleza de los libros que los lectores más profundos de todas las épocas han llegado a articular de maneras que al principio parecen contraintuitivas pero que cuando se las examina con la atención que merecen revelan algo verdadero sobre la relación entre el libro y el lector que la experiencia de la lectura superficial no puede producir. La comprensión es esta. Un libro no termina cuando se llega a su última página. Continúa. No en el sentido de que haya páginas adicionales que el lector no encontró, sino en el sentido de que lo que el libro depositó en el lector sigue trabajando después de que el libro físico fue cerrado y devuelto al estante. Sigue produciendo comprensiones. Sigue estableciendo conexiones con otras experiencias y otros libros y otros encuentros que ocurren después de su lectura. Sigue revelando capas de significado que en la primera lectura no eran accesibles porque el lector no tenía todavía la experiencia que haría esas capas visibles. Sigue siendo leído en el sentido profundo de la palabra que describe no el acto físico de pasar los ojos sobre las palabras impresas sino el proceso de integración y de comprensión que ese acto físico inicia pero que continúa mucho después de que ese acto físico terminó. Los grandes libros de la historia de la humanidad tienen esta cualidad en su mayor expresión. Pueden ser leídos en la adolescencia y producir una comprensión. Vueltos a leer en la madurez y producir una comprensión completamente diferente.
No porque el libro haya cambiado, sino porque el lector que regresa a él es diferente del lector que lo leyó la primera vez. Tiene más experiencia, más profundidad, más capacidad de percibir los matices que la primera lectura no podía percibir porque el sistema que los iba a recibir todavía no había alcanzado la madurez que hacía que esos matices fueran visibles. Y cada relectura revela algo que las anteriores no podían revelar. Como si el libro tuviera capas infinitas que solo pueden ser accedidas en el orden en que la vida del lector las prepara para ser accedidas. Como si el libro fuera un ser vivo que crece con el lector que lo lee. Que tiene siempre algo nuevo para ofrecer porque el lector que regresa a él siempre tiene una preparación nueva que antes no tenía. Los 7 días que este audio describe tienen esa misma naturaleza. No son un proceso que se completa en 7 días y que después de eso está terminado. Son la primera lectura de un libro que tiene capas infinitas. El primer ciclo de un proceso que se repetirá en espirales ascendentes cada vez más amplias y más profundas a medida que cada ciclo añada la preparación que el siguiente ciclo necesita para alcanzar un nivel más profundo de lo que el proceso puede producir. El libro que te encontró esta noche no terminará cuando este audio termine. Continúa. Está continuando ahora mismo en las profundidades del subconsciente donde el procesamiento de lo que fue depositado esta noche está ocurriendo. Continuará en los sueños de esta noche que ya están comenzando a formarse en los territorios más profundos del sueño. Continuará mañana por la mañana cuando la primera señal del primer día se haga perceptible en el sistema. Continuará en los días siguientes a medida que el proceso de los 7 días avance hacia su manifestación en el séptimo. Y continuará más allá del séptimo día porque lo que el proceso de los 7 días produce no es un punto de llegada sino una base más sólida y más amplia desde la cual el siguiente ciclo puede comenzar. Con el segundo libro que llegará en el segundo momento exacto. Con los siguientes 7 días que producirán la siguiente manifestación. Con cada ciclo que añade lo que solo ese ciclo específico puede añadir porque llega en el momento específico donde el sistema tiene exactamente la preparación que ese ciclo requiere. Ahora quiero explorar con mayor profundidad la naturaleza de esa progresión cíclica porque hay en ella una comprensión que cambia completamente la relación con el tiempo y con el proceso de transformación que tiene implicaciones prácticas directas para la manera en que te relacionas con lo que viene después de los 7 días. La progresión cíclica de los procesos de transformación genuina no es lineal. No es una línea recta que va de un punto inferior a un punto superior con un progreso constante y predecible en cada paso. Es espiral. Cada ciclo completo de la espiral regresa al mismo tipo de experiencia que el ciclo anterior. El mismo patrón de incomodidad sin objeto en el primer día. La misma aceleración invisible en el segundo y el tercer día. El mismo estado liminal del cuarto día. La misma convergencia del quinto y el sexto. La misma manifestación del séptimo. Pero en un nivel diferente. En una dimensión más amplia de la espiral. Con más material disponible para el proceso porque cada ciclo anterior añadió su propia capa a la preparación del sistema. Con más profundidad alcanzable porque cada ciclo anterior excavó un poco más en la dirección correcta. Con más capacidad de producir manifestaciones que antes habrían estado fuera del alcance del sistema pero que ahora están dentro de él porque el sistema que regresa al segundo ciclo no es el mismo sistema que entró al primero. Es el sistema que completó el primer ciclo. Que tiene la pausa que el primer ciclo produjo. Que tiene el conocimiento vivido que el primer ciclo depositó. Que tiene la base un poco más amplia y un poco más profunda que el primer ciclo construyó. Y esa diferencia, aunque desde afuera pueda parecer pequeña, determina lo que el segundo ciclo puede alcanzar de maneras que hacen que cada ciclo sucesivo sea cualitativamente diferente de los anteriores. No solo más del mismo tipo de transformación. Capítulo 8. Lo que cambia para siempre en los 7 días, la diferencia irreversible entre quien entró al proceso y quien sale de él. Existe una pregunta que los maestros de las tradiciones iniciáticas de todas las culturas han tenido que responder en algún momento a los estudiantes que completaron sus procesos de iniciación y que en el periodo posterior se encontraron navegando un territorio que nadie les había descrito completamente porque no puede ser descrito completamente antes de ser vivido. La pregunta es esta. ¿Cómo sé si el proceso produjo algo real? ¿Cómo distingo entre la transformación genuina y la experiencia intensa que dejó una impresión profunda durante el tiempo que duró pero que con el paso del tiempo y la reinstalación de la inercia cotidiana simplemente fue diluyéndose hasta quedar como un recuerdo que alguna vez fue vivido? ¿Cómo sé que lo que cambió no va a volver a ser como era? Esa pregunta es completamente honesta. Y merece una respuesta igualmente honesta.
La respuesta que los maestros más honestos de las tradiciones iniciáticas ofrecían cuando se les hacía esa pregunta tenía una característica que la distinguía de las respuestas fáciles que simplemente tranquilizan al que pregunta sin informarlo genuinamente. Era específica. No genérica. No simplemente sabrás porque lo sentirás diferente, sino específica sobre qué tipo de diferencia es la señal inequívoca de que algo cambió de manera irreversible. Y esa especificidad es lo que este capítulo ofrece. La señal más confiable de que algo cambió de manera irreversible en el proceso de los 7 días no está en ninguna circunstancia externa que haya mejorado dramáticamente. Aunque las circunstancias externas frecuentemente comienzan a cambiar en el periodo posterior al proceso como el resultado natural de un sistema que opera desde una frecuencia diferente. No está en ninguna sensación de bienestar o de claridad o de ligereza que persiste durante un tiempo. Aunque esas sensaciones frecuentemente acompañan el periodo posterior al proceso. Está en algo más específico, más concreto, más verificable en la experiencia cotidiana más ordinaria. Está en la manera en que el sistema responde a las situaciones que antes activaban los patrones más arraigados de la programación heredada. Específicamente está en la presencia o la ausencia de una cosa. La pausa. El espacio entre el estímulo y la respuesta. Antes del proceso de los 7 días las situaciones que activaban los patrones más arraigados lo hacían con la automaticidad y la velocidad de los reflejos que no pasan por ninguna evaluación consciente antes de ejecutarse. El estímulo llegaba y la respuesta ocurría antes de que la consciencia tuviera tiempo de intervenir. No porque la consciencia estuviera ausente, sino porque la velocidad del mecanismo automático era mayor que la velocidad del procesamiento consciente. Y el resultado era que la respuesta que el sistema producía en esas situaciones era siempre la respuesta de la programación. No la respuesta elegida. No la respuesta genuinamente correspondiente a quien el sistema es en su nivel más profundo. La respuesta automática. La respuesta heredada. La respuesta del niño que aprendió en los primeros años de vida que esa era la manera correcta de responder a ese tipo de situación y que desde entonces ha seguido ejecutando esa respuesta con la fidelidad ciega de un programa que nunca fue cuestionado. Después del proceso de los 7 días la señal más confiable de que algo cambió de manera irreversible es la aparición de la pausa. No en todas las situaciones. No con la completitud que haría la vida perfectamente elegida en cada momento. Sino en ciertas situaciones específicas. Las situaciones que el proceso trabajó. Las áreas donde el calor latente del segundo y el tercer día aflojó las estructuras que mantenían el patrón automático en su lugar. En esas situaciones específicas algo diferente ocurre. La respuesta no llega con la inmediatez anterior. Hay un espacio. Pequeño. A veces de apenas un segundo. A veces de apenas una fracción de segundo. Pero presente. Un espacio donde el sistema puede observar que el patrón se está activando. Donde algo que antes era completamente invisible se vuelve perceptible. Donde lo que antes era simplemente la manera en que las cosas son se revela como lo que genuinamente es. Un patrón. Que puede ser observado. Y que cuando puede ser observado puede ser elegido en lugar de simplemente ejecutado. Esa pausa es la señal. Es la diferencia irreversible. Porque la pausa no puede ser desinstalada una vez que está presente. Una vez que el sistema puede observar el patrón en el momento de su activación no puede volver a ser completamente inconsciente de él de la misma manera que era inconsciente antes. Puede ignorarlo. Puede elegir ejecutarlo de todas maneras porque en el momento específico el patrón parece la respuesta correcta. Puede perder la pausa temporalmente en momentos de alta activación emocional donde la velocidad del patrón automático supera nuevamente la velocidad del procesamiento consciente. Pero no puede volver a la inconsciencia completa que existía antes de que la pausa emergiera. No puede volver al estado donde el patrón operaba en la oscuridad total sin ninguna posibilidad de ser percibido en el momento de su activación. Eso es irreversible. La luz que se encendió en la habitación no puede volver a no haber sido encendida. La tinta que se difundió en el agua no puede ser separada del agua. La pausa que emergió en el espacio entre el estímulo y la respuesta no puede dejar de haber emergido. Puede ser pequeña todavía. Puede ser inconsistente. Puede aparecer en algunos momentos y no en otros. Puede ser más fácil de mantener en condiciones de baja activación emocional y más difícil de sostener en condiciones de alta activación. Pero está ahí. Y con cada ciclo del proceso, con cada vez que el sistema atraviesa el patrón de los 7 días en cualquiera de sus formas, esa pausa se amplía. Se hace más consistente. Más robusta.
más capaz de mantenerse incluso en las condiciones de mayor activación emocional. Hasta que en algún punto que no puede ser predicho con exactitud pero que puede ser confiado con certeza que llegará, la pausa se convierte en el estado predeterminado en esa área específica de la experiencia. No la excepción. El estado normal. El espacio entre el estímulo y la respuesta que existe de manera consistente y suficiente como para que la elección sea genuinamente posible en lugar de solo teóricamente disponible. Eso es la libertad genuina. No la libertad abstracta que se declara filosóficamente, sino la libertad concreta y verificable que existe en la pausa. En el espacio que el proceso de los 7 días comenzó a crear. Y que cada ciclo posterior amplía. Hasta que finalmente es suficientemente grande como para que vivir desde la elección en lugar de desde el automatismo sea no el resultado de un esfuerzo constante sino simplemente la manera natural de ser.